Vamos a iniciar este ciclo de retiros dedicado a la Eucaristía y le pedimos al Señor que nos conceda la gracia a través de ellos, pues de ir participando cada vez mejor, con más fruto espiritual en la Sagrada Eucaristía. Nos situamos en un domingo cualquiera y las campanas empiezan a sonar. El sonido de las campanas nos invita a salir de nuestra casa para ir a la iglesia a celebrar la Eucaristía. Las campanas están hechas de metal y el metal proviene de la entraña de la tierra y a través de su sonido se expresa el deseo ardiente de toda la creación, que, como dice San Pablo, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Este texto de la carta a los romanos nos presenta al universo como deseoso de verse liberado de la esclavitud a la que el pecado de Adán le ha sometido a él, porque el destino del universo depende del hombre. El universo ha sido creado por Dios para el hombre y en función del hombre. Y es el hombre en su libertad quien lleva el destino espiritual de las criaturas. Si el hombre se separa de Dios, las criaturas quedan sometidas pues a la vanidad, es decir, a la inconsistencia de una vida separada de Dios. Si el hombre, en cambio, por la caridad vive en comunión con Dios, entonces las criaturas inanimadas participan también de esa comunión con el Señor. Y por eso San Pablo presenta a la creación que está como deseando que el hombre se reconcilie con Dios para entrar él también en esa reconciliación, puesto que fue sometido a la vanidad del pecado sin que él tuviera culpa de nada, evidentemente, porque el universo no tiene libertad. Mediante el sonido de las campanas, Dios llama a aquellos que, por gracia, hemos recibido las primicias del Espíritu, para que nos reunamos y celebremos la Eucaristía, es decir, para que actualicemos la redención, para que abramos el manantial de la vida eterna, que ha brotado del costado abierto del Salvador, y para que las aguas purificadoras que brotan de ese manantial inunden el mundo entero. Y eso es lo que hacemos cada domingo al celebrar la Eucaristía, cada vez que celebramos la Eucaristía, pero la Eucaristía paradigmática es la del domingo. El misterio que celebramos en la liturgia es el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesucristo, la obra de la salvación del mundo. En la liturgia celebramos la obra de Dios, no nuestra propia obra. Este es un punto importante sobre el que volveremos. Celebramos la obra de Dios, lo que Dios ha hecho, que ha sido salvar al mundo por la muerte y resurrección de Jesucristo. Primer punto importante. Y segundo punto importante, ¿quién celebra la Eucaristía? La celebra la Iglesia entera. El sujeto de la liturgia no soy yo, ni es mi comunidad, ni es mi parroquia, es la Iglesia entera, el Cristo total, cabeza y miembros. Por eso la liturgia no parte del yo, sino del nosotros, sabiendo que ese nosotros abarca a todos los cristianos del mundo entero, que hoy, domingo, Día del Señor, van a celebrar la única Eucaristía, el misterio pascual de Jesucristo. Es más, este nosotros, que es el sujeto de la liturgia, desborda los límites del tiempo y abarca en realidad a todos los hombres que ya están en la gloria del cielo,
y para los cuales ya no existe el tiempo. Salimos de nuestra casa y empezamos a caminar hacia la iglesia para participar en la Eucaristía. Participar es una palabra importante. La celebración eucarística de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, es la ofrenda del sacrificio de toda la Iglesia. Por eso nuestra asamblea no celebra lo que cada uno o el grupo ha podido vivir durante la semana que ha terminado. Y por eso nuestra comunidad o nuestra parroquia no tiene que inventar su propia misa. Más bien, el Señor nos invita a que vayamos más allá de nosotros mismos y a que entremos en la acción de gracias de toda la Iglesia. Esto significa que la misa no es propiedad de la comunidad que la celebra, tampoco es propiedad del sacerdote. Por lo tanto, ni la comunidad que la celebra ni el sacerdote puede decir: vamos a hacer nuestra misa, vamos a hacerla a nuestra manera, vamos a inventar, vamos a ver cómo lo arreglamos. Porque lo que van a celebrar no es de ellos, es de toda la Iglesia. Mirad lo que ha escrito el Papa Benedicto XVI. Dice: es necesario, por tanto, que los sacerdotes sean conscientes de que nunca deben ponerse ellos mismos o sus opiniones en el primer plano de su ministerio, sino a Jesucristo. Es que tenemos un cura muy original. Usted perdone, el cura no tiene que ser original, porque usted no va a misa a ver originalidades. Usted va a misa a celebrar el sacrificio de toda la Iglesia, de la Iglesia que está en China, de la que está en África, de la que está en América del Sur, en América del Norte, en Europa, en Filipinas, en todas partes. Por lo tanto, habrá que hacerlo como diga la Iglesia, que es el sujeto de la Eucaristía. Todo intento de ponerse a sí mismos como protagonistas de la acción litúrgica contradice, dice el Papa, la identidad sacerdotal. Antes que nada, el sacerdote es servidor y tiene que esforzarse continuamente en ser signo que, como dócil instrumento en sus manos, se refiere a Cristo. Esto se expresa particularmente en la humildad con la que el sacerdote dirige la acción litúrgica, obedeciendo y correspondiendo con el corazón y la mente al rito, evitando todo lo que pueda dar la sensación de un protagonismo inoportuno. El sacerdocio, como decía San Agustín, es amoris officium, oficio de amor. Por lo tanto, afirmación de otro, no de mí mismo. Por lo tanto, ese sacerdote, imaginemos uno, ¿no?, que se convirtiera él en el protagonista de la Eucaristía, porque empezara a hacer originalidades que se le ocurren a él porque es un hombre muy creativo, pues lo estaría haciendo mal. Porque a ti no te han hecho sacerdote para que en la misa hagas creatividades, sino para que como servidor humilde obedezcas el rito. Claro, los sacerdotes pues somos humanos, y pues a veces pues no somos todo lo obedientes que deberíamos de ser, pero eso está mal, Hay que obedecer el rito. El rito dice que hay que hacer el lavabo, pues hay que hacer el lavabo. Yo también he pecado, porque yo durante muchos años no lo hacía el lavabo, ¿no? Al principio, cuando era joven, porque los jóvenes pues suelen ser un poco chulitos, ¿no? Y lo saben todo. Y no. Después te das cuenta que no. Que a ti no te han hecho sacerdote para que tú inventes cosas en la misa, sino para que tú celebres el sacrificio de toda la Iglesia, que no es tuyo, ni de tu comunidad, ni de tu grupo, es de toda la Iglesia. Por lo tanto, tú obedece
el rito que la Iglesia Católica ha mandado. El Papa lo ha recordado, porque es una cosa importante. Por tanto, sigue diciendo Benedicto XVI, conviene dejar claro que con la palabra participación no se quiere hacer referencia a una simple actividad externa durante la celebración. Hay gente que se cree que una Eucaristía participada es una Eucaristía agitada, en la que todos hacen algo y la gente sube y baja, y cuanto más suben y bajan, mejor y más participada es. No, no, no. Eso es una deformación. En realidad, la participación activa deseada por el concilio, sigue diciendo el Papa, se ha de comprender en términos más sustanciales, partiendo de una mayor toma de conciencia del misterio que se celebra y de su relación con la vida cotidiana. Esto es lo importante. Participar es ante todo que yo me dé cuenta de qué es lo que vengo a hacer en la misa. Muchachos, la misa es el Calvario. Eso es algo muy serio. La misa es la última cena, el Calvario, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Todo eso es la misa. Entonces la misa no es un lugar para que mi niño se luzca subiendo, leyendo, haciendo nada. Aquí no viene nadie a lucirse. Aquí venimos todos a empaparnos de lo que ocurrió aquel 14 de Nisan, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es la misa. Por lo tanto, participar, como dice el Papa, es ante todo darse cuenta de esto, ponerse en situación de que yo vengo a impregnarme de esto, no vengo a hacer cosas. Es que el niño se aburre, pues usted que es su padre o su madre, enséñele al niño que hay momentos en que hay que saber callar y ser receptivo y acoger. Enséñeselo porque eso es muy importante, no solo para la misa, muy importante para la vida. Sigue siendo totalmente válida, dice el Papa, la recomendación de la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, que exhorta a los fieles a no asistir a la liturgia eucarística como espectadores mudos o extraños, sino a participar consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. El concilio prosigue la reflexión diciendo: los fieles, instruidos por la palabra de Dios, reparen sus fuerzas en el banquete del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino también juntamente con él, y se perfeccionen cada día, y se perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unidad con Dios y entre sí. Participar es eso, instruidos por la palabra de Dios, por lo tanto, escuchar atentamente la palabra de Dios, ¿no? Reparar sus fuerzas en el banquete del cuerpo de Cristo, por lo tanto, venir en gracia de Dios, si hace falta confesarse antes para poder comulgar, después de aprender a dar gracias a Dios, a ofrecerse a sí mismo. Esto es participar. Y no estar corriendo de un lado para otro y haciendo cosas. Por lo que se refiere al valor de la participación en la Santa Misa, que los medios de comunicación hacen posible, quien ve y oye dichas transmisiones ha de saber, es el Papa quien habla, que en condiciones normales no cumple con el precepto dominical. Lo ha escrito el Papa hace poco, porque hay muchos cristianos de la tercera edad que dicen, yo voy a misa por la tele. No. Tú no cumples el precepto de ir a misa viéndolo por la tele. Otra cosa es que estés enfermo, que no puedas salir de casa, entonces pues a falta de no poder ir físicamente a la celebración, pues tú haces bien de poner la tele y de seguir la Eucaristía y de hacer la comunión espiritual, porque no puedes ir.
Pero el Papa se ha dado cuenta de que hacía falta decir eso, y lo ha dicho, en el Sacramentum Caritatis, en la exhortación postsinodal, porque como el Papa explica, el lenguaje de la imagen representa la realidad, pero no la reproduce en sí misma. Por lo tanto, mientras uno puede, tiene que ir a misa todos los domingos, que como dice el Catecismo, es una obligación grave para el cristiano. A veces hay cristianos que vienen a confesarse y dicen, no tengo nada. Bueno, algunos domingos no he ido a misa. Claro, usted perdone, eso es pecado mortal. Usted pudiendo ir a misa, no ha ido, pudiendo. Si no puede ir, ya se sabe. Pudiendo no ha ido, eso es un pecado grave. No llega al confesionario diciendo, no tengo nada. No, sí que tiene. Eso hay que saberlo, porque la gente se cree que pecados graves son solo asesinar, adulterar. Esto último, algunos ya tampoco lo tienen demasiado claro. No ir a misa el domingo es también un pecado grave. Porque para un cristiano esa es una obligación grave, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, venimos, la campana ha sonado, Dios llama a los suyos, hemos salido de casa, vamos hacia la iglesia y vamos ya pensando en lo que vamos a hacer. No vamos a hacer un show, vamos al Triduo Pascual, al Jueves Santo por la tarde, a la noche de Getsemaní, al Calvario, al silencio del sepulcro y a la alegría de la resurrección el domingo por la mañana. Vamos a eso y vamos a participar en eso. Y participar quiere decir ante todo que vamos a abrir el alma de par en par para que eso que se va a realizar realmente ante nuestros ojos, aunque en la forma sacramental, para que eso nos empape el alma, para que penetre todo nuestro ser. Eso es participar. Siendo la liturgia una acción del Cristo total, el Cristo total es la cabeza, que es Cristo, y los miembros, que somos la Iglesia, la asamblea eucarística no está en realidad constituida hasta que no entra el sacerdote, en quien y por quien Cristo se hace presente como cabeza, esposo y maestro de la Iglesia. Por lo tanto, hemos llegado a la Iglesia, supongamos, está llena. ¿Estamos ya todos? No. Falta el sacerdote. El sacerdote es el que representa, o sea, en el sentido fuerte de la palabra, hace presente a Cristo, pero Cristo también está presente en vosotros. Pero en el sacerdote lo hace presente como cabeza, esposo y maestro de la Iglesia. Y por eso la asamblea litúrgica no está constituida hasta que no entra el sacerdote. En el momento en que suena la campanita, aquí en la parroquia, nos ponemos todos de pie porque entra Cristo a través del sacerdote. Es Cristo como cabeza, como esposo y como maestro de la Iglesia el que entra, y lo recibimos de pie y lo recibimos cantando. Ese canto de entrada es también, no solo, pero es también un canto de aclamación a Cristo, que se hace presente en medio de su esposa. Estaba reunida la esposa, pero faltaba el esposo. Entra el sacerdote, llega el esposo. Nos ponemos de pie para recibirlo y aclamamos la presencia de Cristo como cabeza, maestro, pastor y esposo de la Iglesia con el canto de entrada. Cuando el sacerdote entra en la asamblea, es Cristo quien se hace presente en esta morada de hombres y de mujeres que se han congregado en su nombre.
El canto de entrada, dice la ordenación general del misal romano, tiene como fin fomentar la unión de todos los que se han reunido en el nombre del Señor. Y es también una aclamación a la persona de Cristo que se hace presente a través del sacerdote. El sacerdote llega, hace reverencia al altar, que es el símbolo de Jesucristo. Aquí tenemos un altar precioso porque es de roca. El altar puede ser de madera, puede ser, pero la Iglesia prefiere que sea de piedra, porque dice San Pablo, y la piedra y la roca de la que brotó agua en el desierto, y la roca era Cristo. El altar es el símbolo de Cristo. El sacerdote lo venera haciendo reverencia ante él, después besándolo y en las solemnidades más importantes incensándolo también, honrándolo con el incienso. Y las primeras palabras que dice el sacerdote son en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos nos santiguamos y este primer signo de la cruz es la primera profesión de fe que hacemos en la misa. Estas palabras significan que lo que vamos a realizar lo vamos a hacer apoyándonos en el nombre. El nombre en la Biblia significa la realidad. En el nombre de Dios. Y ese nombre de Dios, nosotros los cristianos sabemos, porque nos lo ha revelado Jesucristo. Él dijo el Jueves Santo por la noche, en la oración sacerdotal, capítulo 17 de San Juan, he manifestado tu nombre a los hombres, dijo orando al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres. El nombre, o sea, la realidad de Dios que Cristo nos ha revelado, es que Dios, siendo uno, existe en tres personas: el Padre, el Hijo, que es Él, que se ha hecho hombre en las entrañas purísimas de la Virgen María, y el Espíritu Santo. Y al empezar así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y al responder la asamblea amén, pues confesamos todos que lo que vamos a realizar aquí es algo que hacemos apoyándonos en Dios, en la verdad de Dios, que nos ha sido revelada en Cristo. Amén en hebreo significa adhesión a la verdad, me adhiero a la verdad. Y ese es el significado del amén que respondemos. Estas palabras, todos nos damos cuenta, son las mismas palabras de nuestro bautismo, porque fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, al decir el sacerdote estas palabras, nos recuerdan que los hombres y las mujeres que estamos aquí reunidos para celebrar la Eucaristía, no nos hemos elegido entre nosotros, sino que ha sido Dios quien nos ha elegido a cada uno de nosotros por medio del bautismo. Por lo tanto, no somos un grupo de amigos. Uno elige sus amigos, pero uno no elige a los hermanos con los que va a celebrar la Eucaristía. Esos los ha elegido Cristo, a cada uno de ellos. Y Cristo los ha entregado como hermanos a todos los que Él ha elegido. Por lo tanto, eso que dicen algunos, es que yo voy a misa y no conozco a nadie, y a veces lo ponen como una objeción. Pues eso no es una objeción, eso es una gracia. Tú vas a misa y no conoces a nadie, ¿verdad? Pues tú mira bien esos rostros, porque son rostros de personas que, como tú, han sido elegidas por Cristo, el cual las ha llamado, las ha bautizado, las ha hecho miembros de su cuerpo y te las ha entregado a ti como hermanos. Y eso es importante. Me decía una persona que viene a misa aquí todos los domingos,
y me decía, no conozco a nadie. Dice, pero les tengo un cariño a todos, me decía ella, ¿no? Los veo por la calle y me alegra de verlos. Pues sí, porque de la misma manera que Cristo te ha elegido a ti, ha elegido a cada uno de esos que tú ves ahí. No somos un grupo de amigos, somos la Iglesia de Dios. Como decía San Cipriano, el pueblo unido con la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La asamblea eucarística no es selectiva según criterios humanos de riqueza o de pobreza, de cultura o de incultura, de nacionalidad o de lengua. La Eucaristía está abierta a todos los que han revestido el traje de boda de la parábola de los invitados al banquete de boda del Hijo del Rey. ¿Por qué la Eucaristía es eso? ¿Quién es el Hijo del Rey? Cristo. ¿Y cuándo celebró sus bodas? En el Calvario. Fueron unas bodas de sangre. De esas bodas nació su esposa, la Iglesia. Y venimos a celebrar eso. Ese traje de boda es la configuración con la muerte y resurrección de Jesucristo que recibimos en el bautismo. La asamblea eucarística es la asamblea de los bautizados. Por eso los catecúmenos no asistían más que a la primera parte de la Eucaristía. No asistían y no asisten. Cuando estuve yo en Praga, pues tuve la suerte, o recibí la gracia, para decirlo mejor, de participar en una Eucaristía en perfecto checo, que no entendía yo nada, y había una treintena de jóvenes que se estaban preparando para el bautismo. Estuvieron durante la liturgia de la palabra, y al terminar la liturgia de la palabra, el sacerdote los mandó fuera. Porque hasta que no estén bautizados no pueden participar en la plenitud de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra sí, porque es evangelización, y están siendo instruidos, pero ya después en la celebración eucarística no. Después el sacerdote saluda a la asamblea. Hay varias maneras de saludar a la asamblea. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con vosotros, etc. Pero me voy a fijar en las dos maneras más elementales, porque son las más sustanciales. En el fondo, las otras son desarrollos, explicaciones de esta. La manera más breve, que es el Señor esté con vosotros. Y si es el obispo, la paz esté con vosotros. En el rito romano, que es el nuestro, el rito de la liturgia latina, la paz esté con vosotros. Al principio de la misa se reserva al obispo. El sacerdote saluda diciendo el Señor esté con vosotros, o con alguna de las otras fórmulas. Pero insisto, las otras fórmulas en el fondo son desarrollos de esta. Dominus vobiscum, porque el rito latino está en latín y lo demás son traducciones. Es decir, que cuando si uno puede leer a Shakespeare en inglés, hombre, lo lee en inglés, ¿no? Si sabe lo suficiente inglés para leer a Shakespeare en inglés, pues lo lee en inglés porque así lo saborea más. Pues bueno, cuando queremos saborear la liturgia hay que acercarse a la lengua de la liturgia, que es el latín, en el rito nuestro, en el rito latino. En los ritos orientales, pues en algunos, no en todos, en algunos la lengua litúrgica es el eslavo antiguo. La liturgia de San Juan Crisóstomo, que celebran, por ejemplo, los católicos en Rusia, pues está en eslavo antiguo, es la lengua de... Bien, el Señor esté con vosotros, Dominus vobiscum. Dicho en castellano parece un deseo, que el Señor esté con vosotros, ¿no? Pero en realidad esta fórmula viene del latín y a su vez
el latín viene del griego y del hebreo, y más que expresar un deseo, expresa un hecho. Expresa el hecho de que el Señor está con vosotros. Dominus vobiscum. Es afirmativo. El Señor está con vosotros. Expresa, por lo tanto, un acto de fe en el hecho de que Dios es un Dios con vosotros. Y esto constituye la primera bendición, la bendición por excelencia, porque es la expresión condensada de la alianza de Dios con su pueblo. Esa alianza que el Señor concluyó en el Sinaí y que después perfeccionó en la sangre de Cristo y llevó a su plenitud en la sangre de Cristo, esa alianza significa que Dios está con vosotros. Por lo tanto, este saludo es la primera bendición, porque la bendición por excelencia es que Dios está con vosotros. Es la revelación no solo del ser de Dios, sino de la presencia de Dios a su pueblo. Decir el Señor con vosotros es confesar lo esencial de la revelación. Es afirmar que Dios en persona se ha comprometido a habitar en medio de su pueblo. Es renovar la acción de gracias y la esperanza. El arcángel Gabriel le dijo a la Virgen María: alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Por qué se tenía que alegrar la Virgen? Porque el Señor estaba con ella. Esa es la primera bendición, que Dios está contigo. Si Dios está contigo, ya estás bendecido. Si Dios no está contigo, estás perdido. Cuando Jesús, al terminar su vida terrena, al subir al cielo, diga a los apóstoles, poco antes de subir al cielo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, les está asegurando la bendición. La bendición es que Él está con nosotros. Y eso es lo que el sacerdote recuerda diciendo: el Señor esté con vosotros. El obispo, en cambio, saluda diciendo: la paz esté con vosotros. Este saludo expresa también un hecho más que un deseo. Todos sabemos que este saludo es la fórmula de saludo en Israel, Shalom, la paz. La paz, tal como aparece en el Antiguo Testamento, es la plenitud de vida con Dios. Es la vida humana transfigurada por la alegría de vivir con Dios y con los hermanos. En cierto modo se puede decir que la paz esté con vosotros es la consecuencia de el Señor esté con vosotros. Puesto que el Señor está con vosotros, entonces podéis vivir como hermanos. Y la paz de Dios está con vosotros. El Señor dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Cristo es el príncipe de la paz, el que ha venido para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Y el saludo episcopal al inicio de la misa, la paz esté con vosotros, recuerda este hecho, recuerda esta certeza. La paz está con nosotros porque el Señor está con nosotros. Después el sacerdote invita al acto penitencial, que tras una breve pausa de silencio realiza toda la comunidad, con la fórmula de la confesión general, y que se termina con la absolución del sacerdote, que no tiene la eficacia propia del sacramento de la penitencia. Tras una breve pausa de silencio. Mirad, en la misa el silencio es tan importante como la palabra. Yo creo que en nuestras celebraciones hay demasiada palabra. Falta silencio. Por ejemplo, en la oración de los fieles parece que no rezamos si no respondemos algo. Te rogamos, óyenos, o escúchanos, Señor. Se puede hacer así, por eso lo hacemos así, porque se puede hacer así,
pero también se puede hacer en silencio, ¿sabéis? También el sacerdote o el que modere la oración de los fieles puede decir la intención, lo dice la ordenación general del misal romano, y hacer silencio. Y cada uno en silencio ora. Son importantes los silencios de la misa. Aquí tenemos el primero, dentro de poco veremos otro. Escribe el Papa Benedicto XVI: el amor a la Eucaristía lleva también a apreciar cada vez más el sacramento de la reconciliación. Debido a la relación entre estos dos sacramentos, una auténtica catequesis sobre el sentido de la Eucaristía no puede separarse de la propuesta de un camino penitencial. En efecto, como se constata en la actualidad, los fieles se encuentran inmersos en una cultura que tiende a borrar el sentido del pecado, favoreciendo una actitud superficial que lleva a olvidar la necesidad de estar en gracia de Dios para acercarse dignamente a la comunión sacramental. Hay sacerdotes que sufren mucho por esto y que ya optan por, antes de dar la comunión, decir a los fieles: les recuerdo que para acercarse a comulgar hay que estar en gracia de Dios, que si uno ha cometido un pecado grave, se tiene que confesar antes de comulgar, y que no ir a misa el domingo es un pecado grave. Hay sacerdotes que lo hacen. Yo no lo hago porque creo que, gracias a Dios, la asamblea que se congrega aquí en San León, pues esto lo tiene claro. Pero es que esto es así. Ya sabemos que vivimos en una sociedad para la cual nada es pecado salvo lo que me molesta. Lo que me molesta es pecado. Lo que no me molesta no es pecado. Vamos a ver. Pecado es lo que Dios dice que es pecado. Nos ha fastidiado. Pecado no es lo que vote el Parlamento, lo que diga el Parlamento, es lo que dijo Dios en el Sinaí. Y ya está. En realidad, perder la conciencia de pecado, sigue diciendo el Papa, comporta también una cierta superficialidad en la forma de comprender el amor mismo de Dios. Claro que sí. Si se pierde la conciencia del pecado, entonces se banaliza el amor de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Lo dicen así, como diciendo, podemos hacer lo que nos da la gana. Pero ¿tú qué te crees que es el amor de Dios? El amor de Dios es la cruz. El amor de Dios es la flagelación. El amor de Dios es la circuncisión del Señor, donde brotó la primera sangre de la redención, para que tú luego frivolices el sexto mandamiento y digas que esto total, darle una alegría al cuerpo. ¿Pero qué estás diciendo? La primera sangre de la redención brotó a los 8 días de nacer el Señor, en su circuncisión. El amor de Dios es una cosa muy seria y no hay que banalizarlo ni frivolizarlo, como algunos quieren hacer. Puesto que vamos a ofrecer el sacrificio de Cristo, es importante que recordemos qué tipo de sacrificio agrada a Dios. Y eso ya está dicho en el Antiguo Testamento, en el Salmo 50. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Amigo, ese es el sacrificio que agrada a Dios. Un corazón quebrantado y humillado. Eso es lo que le agrada a Dios. Por eso la confesión de nuestros pecados es esencial. Y cuando tú dices por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y te das 3 golpes de pecho, es como si quebrantaras tu corazón, reconociendo que ha sido por mi culpa y por mi gran culpa. No por culpa de la sociedad, no por culpa de... No.
y que el corazón que hay que quebrantar es el mío, porque ese es el sacrificio que agrada a Dios, el corazón quebrantado y humillado. A continuación, la Asamblea reconoce la presencia de Cristo en medio de ella, aclamándolo como su único Señor y acogiéndose a su misericordia. Y esto lo hace con los Kyries. La liturgia latina, cuya lengua es el latín, ha conservado, sin embargo, estas palabras griegas: Kyrie eleison, Christe eleison. Eso es griego, no es latín, es griego. Las ha conservado. Y si las ha conservado en griego, sin traducirlas al latín, es porque las estima mucho esa fórmula en su literalidad. Naturalmente que la estima mucho, porque esa palabra Kyrios, por esa palabra, miles y miles de hermanos nuestros murieron despedazados por las fieras, o decapitados, o acribillados a flechas en los primeros siglos del cristianismo. Porque los emperadores, que estaban en la borrachera de su vanidad, se habían divinizado y les pedían a los cristianos que dijeran: el César es Kyrios, el César es el Señor, pero el Señor significa Dios. Y los cristianos decían: no, el César es el César, pero el Kyrios es solo Jesús. Y por eso morían. Por lo tanto, esas palabras para nosotros tienen un sabor tremendo. Y están en el misal romano en griego. Se pueden decir también en español: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Pero vosotros os dais cuenta que a mí me gusta decirlas en griego. Y por cierto, hay alguien, no sé quién, que contesta en español. Pero hombre, ¿será posible? Es que no nos da para mantener estas palabras, por las cuales murieron tantos hermanos nuestros, que nos retrotraen a las primeras comunidades cristianas, cuando por celebrar la Eucaristía te jugabas la vida. Dentro de poco a lo mejor aquí también, vete a saber, ¿no? Pero bueno, esas palabras para nosotros, ahora yo me doy cuenta que la mayoría de vosotros las decís de corazón y respondéis con fuerza: Kyrie eleison, naturalmente, con la misma fuerza con que lo dijeron aquellos hermanos nuestros que les costaba la vida. Esas son palabras que forman parte de nuestra identidad. Bueno, las ha mantenido el rito latino 2000 años en griego, pues fíjate si no serán importantes. Después, en los domingos, salvo en el tiempo de Adviento y en el tiempo de Cuaresma, rezamos el Gloria. El Gloria es un himno antiguo que al principio era una oración de la mañana. Ha llegado a nosotros a través de un texto que se llama Las Constituciones Apostólicas de finales del siglo IV, lo cual quiere decir que sería más antiguo y por fin fue recogido por escrito allí. Y poco a poco fue introducido en la liturgia de la misa. Al principio solo lo recitaba el obispo en determinados días, pero ya desde finales del siglo IX lo encontramos tal como lo rezamos o lo cantamos hoy en día. Es un himno, por lo tanto un poema que la liturgia incorpora en su plegaria. Muchos himnos no soportan el paso del tiempo y por lo tanto la Iglesia, en las sucesivas reformas que va haciendo de su liturgia, lo suprime. Porque hay cosas que con el paso del tiempo te das cuenta
Por ejemplo, cuando hagan la reforma del oficio divino en la versión española, estoy yo convencido que muchos himnos de los que hay caerán, porque a medida que pasa el tiempo, cuando te toca rezar ese himno, se te cae de las manos. Estoy aquí de la ribera sola, del infinito afán, dices, madre mía, ya está despistada, está aquí, no, es decir, eso no resiste el paso del tiempo. Amigo, pero cuando un himno lleva más de 1000 años, eso quiere decir que la Iglesia, en todas las reformas de su liturgia que ha hecho durante esos 1000 años, lo ha visto y ha dicho, sí, porque esto es fetén. Efectivamente, el Gloria es un himno así. Es un himno precioso, que tiene una calidad teológica y espiritual tremenda. Es un himno esencialmente eucarístico, es decir, de acción de gracias, que nos enseña a dar gracias a Dios por su inmensa gloria. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Es decir, nos educa en la oración más elevada que hay, que no es la oración de petición, sino la oración puramente gratuita de adoración, de acción de gracias y de alabanza a Dios, no porque me has dado esto o lo otro que yo te había pedido, no, sino sencillamente porque eres estupendo, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Y eso es importante, ¿eh? Es una educación en la adoración y en la alabanza a Dios puramente gratuita. Después viene la oración colecta, que ahora os explicaré por qué se dice colecta. El sacerdote dice, oremos. Y ahí es el segundo momento de silencio. A mí me preocupa el que a veces pienso yo, igual los cristianos se creen que yo me callo porque me inclino para recoger el libro y para abrirlo. No. Yo me callo, aunque el libro estuviera ahí puesto en un atril delante del sacerdote, podría estar puesto en un atril delante del sacerdote, y estuviera ya abierto. El sacerdote ahí tiene que hacer silencio. El sacerdote ha dicho, oremos, y se calla. ¿Para qué se calla? Para que cada uno rápidamente baje a lo profundo de su corazón y ore. Y pídalo, ore de la manera que quiera, pidiendo, dando gracias, lo que sea. Ore rápidamente, porque no ha de ser un silencio largo. Y el Señor escucha esa oración del corazón de cada uno. E inmediatamente el sacerdote dice una oración que se llama colecta, porque viene del latín, porque es la que recoge. ¿Qué decimos que es la colecta? Lo que hemos recogido, ¿no? Cuando pasamos la bandejita, ¿no? Eso es la colecta. Recoge lo que han dado los fieles. Pues esta oración quiere recoger todas esas plegarias que cada fiel ha dicho en su corazón y presentarlas unificadas a Dios. Esa es la oración colecta. Esta oración suele estar hecha de dos partes, por decir así. En la primera parte se recuerda algo de lo que Dios ha hecho por nosotros o sencillamente algún aspecto del misterio de Dios. Y en la segunda parte se le pide a Dios algo para todos. Y finalmente se termina diciendo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, etcétera, tal, en la unidad por los siglos de los siglos. Amén. Por ejemplo, la oración que diremos el domingo que viene empieza diciendo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Veis? Recuerda un aspecto o dos aspectos del misterio de Dios. Dios es todopoderoso
y eterno. ¿Ya has recordado algo del misterio de Dios? Inmediatamente pasa a pedir. Te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Y la conclusión siempre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, etc., en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí las proposiciones son importantes. Las preposiciones. Al, por, en. La oración litúrgica va siempre al Padre, va dirigida al Padre, por Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Al Padre, por Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. La oración se dirige a Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, se piensa en el Padre, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, que eres el Padre, en la unidad del Espíritu Santo. La Eucaristía, la colecta cierra litúrgicamente la parte de los ritos iniciales, que es sobre la que estamos reflexionando hoy. Todo lo que estamos diciendo es de los ritos iniciales. Con la colecta se terminan los ritos iniciales y nos sentamos porque va a empezar la liturgia de la palabra. Hoy no voy a hablar de la liturgia de la palabra, eso lo haremos Dios mediante en el retiro de Adviento, de preparación a la Navidad. Pero la colecta cierra litúrgicamente esta parte de los ritos iniciales y nos introduce en la liturgia de la palabra, que junto con la liturgia eucarística son las dos grandes partes de la Eucaristía. Sin embargo, y esto lo quiero decir porque la Iglesia insiste mucho en ello, la Iglesia subraya con mucha fuerza que la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística están tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un solo acto de culto. Porque podemos tener la tentación de decir, hay dos partes de la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia del sacrificio, ¿no? Como separándolas, ¿no? Como si estuvieran unidas de una manera artificial. Y sin embargo, la Iglesia y el Papa también, como os leeré ahora, la Iglesia insiste mucho en que toda la misa, los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia del sacrificio y los ritos de conclusión, toda la misa constituye una unidad. Un solo acto de culto, dice la ordenación general del misal romano. La liturgia cristiana, es decir, venida de Cristo, por eso es cristiana, ha unido en una sola asamblea y en un solo acto la celebración de la palabra y la celebración de la comida. En el Antiguo Testamento, en el judaísmo, estas celebraciones están separadas. Está la liturgia sinagogal, que es la de la palabra de Dios, donde se proclama un fragmento de la Torá y se comenta. La liturgia sinagogal, que se hace en la sinagoga. Y después, la liturgia de la comida es el banquete pascual, que se hace en la casa. Están separadas, son asambleas distintas en el judaísmo. Pero en la liturgia cristiana no, las ha unido y constituyen un solo acto de culto. Los judíos comen el Cordero Pascual, nosotros comemos el verdadero Cordero Pascual, del cual el que comen ellos es figura y anticipación simbólica y profética, porque el verdadero Cordero es Cristo. Pero la liturgia cristiana ha unido esas liturgias. El compartir la palabra de Dios y el comer el pan eucarístico
han sido unidos en una sola celebración, porque tanto uno como otro tienen como objeto a Jesús. Escudriñad las Escrituras, ellas hablan de mí. La Biblia habla de Cristo desde el principio hasta el final. Y en la Eucaristía recibimos a Cristo. Por eso la liturgia cristiana ha unido esas dos liturgias que en el Antiguo Testamento y en el judaísmo se siguen celebrando por separado, con asambleas distintas y en lugares distintos. Y esto se ve en la arquitectura del templo cristiano. Cuando por fin Constantino libra a los cristianos de las persecuciones y los cristianos pueden ir a construir templos, empiezan a construir unos templos que desconciertan a los paganos, porque el templo propio del paganismo es pequeño porque en él solo entra el sacerdote y ofrece allí la víctima, el sacrificio. La asamblea está fuera. Y en la arquitectura del templo cristiano se ve esto que estoy diciendo de la unidad, porque es un lugar de asamblea, el templo cristiano, pero al mismo tiempo es un lugar que converge hacia el altar, es decir, hacia el lugar donde se inmola la víctima del sacrificio. Y este es un hecho arquitectónico típicamente cristiano, porque como ya os he dicho, y si vais a Grecia o a Sicilia y veis los antiguos templos griegos o romanos, veréis que son pequeños, no son un lugar para que se reúna la asamblea. Eso es un hecho cristiano. Por todo ello sería un grave error suponer que se trata de dos servicios litúrgicos distintos, la liturgia de la palabra y la liturgia del sacrificio, y que están unidos, digamos, de una manera artificial. No. Como dice el Concilio Vaticano II, las dos partes de que consta la misa, a saber, la liturgia de la palabra y la Eucaristía, están tan íntimamente unidas que constituyen un solo acto de culto. En este sentido, el Papa Benedicto XVI escribe: ante todo hay que considerar la unidad intrínseca del rito de la Santa Misa. Se ha de evitar que, tanto en la catequesis como en el modo de la celebración, se dé lugar a una visión yuxtapuesta de las dos partes del rito. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, además de los ritos de introducción y conclusión, están estrechamente unidas entre sí y forman un único acto de culto. Por eso que dice el mandamiento de la Iglesia: oír misa entera, los domingos y fiestas de guardar. ¿Entera? Entera es desde que sale el sacerdote hasta que se retira. Pues entera. Pero eso parece que cuesta mucho, no a todos, pero a muchos hermanos, parece que les cuesta mucho. Porque mirad, el párroco de San León Magno, cuando faltan 5 minutos para empezar la misa los domingos, sale del confesionario y empieza a mirar a ver quién puede leer. Y no hay casi nadie. Cuando lleva 5 minutos aquí ya, que ha empezado la misa, en ese momento mira y hay 10 o 12 que pueden leer. Pero han llegado cuando ya estaba empezada la misa. No, hombre, no, hay que ser generosos con Dios, hombre, hay que ser generosos con Dios. No estar ahí racaneando los minutos, caramba. Uno oye la misa entera, hombre, desde el principio hasta el final. Y cuanto más dure, mejor, hombre. Pues después la gente se queja de que la misa dura mucho, y pues se quedan ahí en la puerta de la iglesia hablando de 4 frivolidades 20 minutos. Pues, ¿qué prisa llevaba usted?
La palabra de Dios y la Eucaristía están intrínsecamente unidas, sigue diciendo el Papa. Escuchando la palabra de Dios nace o se fortalece la fe. En la Eucaristía, el Verbo hecho carne se nos da como alimento espiritual. Así pues, la Iglesia recibe y ofrece a los fieles el pan de vida en las dos mesas, de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Por tanto, se ha de tener constantemente presente que la palabra de Dios que la Iglesia lee y proclama en la liturgia lleva a la Eucaristía como a su fin connatural. Pues bueno, le pedimos al Señor que lo que Él nos haya permitido descubrir o profundizar hoy de la belleza de la misa, pues que nos ayude a vivirlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.